Ya, vamos a partir entonces. ¿Cómo están? El día voy a hacer la clase solita, porque Gonzalo no pudo venir, con unos problemillas. Eso. Así que comencemos nomás, ¿les parece? Ahí vayan hablando por el chat. Ahí por esta clase, si tienen dudas, me interrumpen nomás, ya abren el micrófono y me preguntan. Por si de repente no veo el chat. Ya. Partamos entonces. Hoy día vamos a partir con todo lo que es geometría. Particularmente vamos a ver circunferencia, ya propiedades, teoremas, cosillas así. Entonces, como es habitual en nuestras clases, vamos a preguntarle cuál es su experiencia con las matemáticas y en particular hoy día con la geometría. Así que se pueden meter en Menti. El código es, o sea, lo voy a enviar al chat, es 8881076. Ahí lo envié. Entonces se meten a menti.com y nos envían algunos comentarios. Recuerden que esto es todo anónimo, ¿ya? Así que no hay ningún problema ahí, todo lo que nos quieran contar. Vayan llenando. Me voy a meter por mientras. Voy a dejar de compartir un segundo para meterme a Menti. Y seguimos. ¿Se pudieron meter al código? Alguien hábleme, que me siento solita. ¿Pudieron entrar a Menti? Yo sí pude. Ya, súper. Entonces ahí vamos a empezar a compartir. A ver, retrocedamos un poquito entonces. ¿Qué hablamos? Dijimos que hoy día vamos a hablar de la circunferencia, el círculo y sus elementos. Dijimos que la circunferencia es solamente el borde, el círculo es todo. Entonces, por ejemplo, yo dibujo acá, esa es la circunferencia, si yo pinto todo, correspondería a un círculo, ¿ya? Dijimos algunos conceptos como radio y cuerda, que estábamos hablando este dibujito acá, y que nos decía que yo, si tengo el centro, tengo el origen de mi circunferencia, acá el puntito azul, y yo tomo cualquier punto dentro de la circunferencia, o sea, del borde, y yo los uno, como está acá, ese segmento se llama radio, ¿ya? Y si se fijan, es igual en cualquier parte. Yo tomo un punto acá, por ejemplo, o lo tomo acá, o lo tomo acá, y yo lo uno con el centro y siempre me arroja la medida del radio. Y comúnmente se simboliza con la R. Por otra parte, teníamos lo que es una cuerda. Que era una cuerda, tengo dos puntos de la circunferencia, dos puntos cualquiera. Yo los uno a través de un segmento dentro de la circunferencia y ahí me arroja una cuerda, como en este caso el trazo de F a E. O por ejemplo, y también les decía que puedo tomar por ejemplo un punto ahí, un punto acá, los uno, quedó súper mal unido, pero los uno y me daría una cuerda. ¿Ya? Eso es lo que habíamos hablado. Muchas gracias por acordarme de grabar. Ya, sigamos entonces. Si tienen dudas, me dicen. Otros conceptos. ¿Qué es el diámetro? El diámetro dice, se define como una cuerda que une dos extremos de la circunferencia pasando siempre por el origen. Ya, entonces si es una cuerda, de nuevo tengo dos puntos de la circunferencia, los uno. ¿Cuál es la diferencia? Que al unir esos puntos, la recta que los une va a pasar por el origen. Aquí tengo un dibujito. Si se fijan, tenemos el punto A, tenemos el punto B, los uno con esta línea, ¿cierto? Y pasé por el origen. ¿Ya? Si yo no paso por el origen, es una cuerda. Si paso por el origen, es el diámetro. ¿Y qué propiedad tiene el diámetro? Que siempre se va a cumplir que el diámetro es 2 veces el radio. ¿Por qué? Pues si se fijan, dijimos que el radio era desde el punto de origen hasta un punto de circunferencia, entonces aquí tengo un radio. Y al otro lado pasa lo mismo. Entonces al final del diámetro sería 2 veces el radio. R más R, 2R. Ya. Por otra parte, díganme si voy muy rápido, igual como son conceptos,
Los hablé, tal vez estoy hablando un poquito más rápido, así que por favor deténganme si tienen dudas, ¿ya? No hay ningún problema. O si quieren que vaya más lento o está bien, ahí me van diciendo. Ya, dicen que todo bien por ahí, súper. Ya, si no me van preguntando. Ya, súper. Entonces, seguimos con la secante. Dice, una secante es una recta que atraviesa la circunferencia, es decir, intersecta la circunferencia en dos puntos de ella. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos un punto E de nuevo, punto D, dos puntos de la circunferencia. Los uno. ¿Pero qué va a pasar? Que es una recta que los atraviesa. La recta atraviesa la circunferencia y la corta en dos puntos. Si se fijan, esta continúa para allá. Y esta otra parte también continúa para allá. ¿Ok? Antes en la cuerda, yo pescaba dos puntos y los unía por dentro. Y hasta ahí moría la cuerda, la recta. Si se fijan acá, unía los dos puntos y se muere. No hay nada acá afuera. En cambio, la secante continúa, porque es una recta que atraviesa la circunferencia. ¿Ok? Ahí, espérenme un segundo, que alguien me está preguntando si quieren entrar. Tenía alguien afuera de la sala. Chuta. Ya, ahí los dejé entrar a todos. Los que están entrando, por favor, su micrófono. Muchas gracias. Y ahí sí, súper bien. Ya ahí entraron sus compañeros. Ya ahí se súper. Entonces, sigamos. Como estábamos viendo, la secante, ya, claro, entonces hay una recta que atravesaba la circunferencia, ¿cierto? Continúa para afuera, continúa para afuera. Ya, seguimos. Para los que se unieron recién, hemos hablado la diferencia de un círculo, una circunferencia, y hablamos de algunos conceptos como el radio, cuerda, diámetro y secante. Ya, si tienen dudas nos van diciendo, o si no, ¿cómo se llama? O si no, me preguntan al final, ya no hay ningún problema. Por mientras vamos a seguir. Ya, otros conceptos. Tangente y arco. Tangente de no va a ser una recta, ya, como igual que la secante, una recta infinita tenemos por todas partes, pero ¿qué va a pasar aquí? Que va a cortar a la circunferencia en un puro punto, la va a tocar solamente, como en este caso de acá. Entonces tengo una recta que continúa por allá, y la toca en un punto, ¿ya? Recordemos que la secante la tocaba en dos puntitos, esa es la diferencia. Ya, continuamos. Escuché, ¿alguien tiene una pregunta o no? ¿Escuché a alguien por ahí? Si me quieren interrumpir, interrúmpanme nomás, no hay ningún problema. ¿No? ¿Todo bien? ¿Podría retroceder a la tangente, porfa? ¿Al dibujito? ¿O a qué? Sí, es que estoy haciendo mi diagrama. Sí, el dibujito, por favor. Ah, ya. Ya, sí, perdón. Sí que no había avanzado todavía porque después voy a hablar de otro concepto y voy a volver al dibujo. Así que por eso lo había pasado más rápido. Pero ahí está. La tangente es lo que está afuera, ¿cierto? Esa recta de acá que estoy apuntando, ¿ven el mouse o no? Ah, Creo ya. que lo deberían ver. Ajá. Ya, súper. Esa es. La que parece como una T, de hecho. Entonces, en este punto T, la recta toca la circunferencia en un puntito, en el punto T, y esa es la tangente. Toda la recta que la toca en un puntito. Esa de ahí. Igual sin que les mando el PDF de la clase por WhatsApp. No sé si todo está en el grupo de WhatsApp, pero les puedo mandar también el PDF de la clase, si lo quieren ver al tiro. Buenas tardes, ahí bien saludo. Ya, ¿puedo seguir? Voy a volver al dibujo en todo caso, así que no... ¿Hay quien lo estaba copiando? ¿Te podría pedir un favor? ¿Podrías volver al concepto de la secante? Por favor. Ya, volvamos al tiro de todas las cosillas entonces. Concepto, ¿a la definición o al dibujo? Ah, la definición. Definición, ahí está. Ok, muchas gracias. Ya, no hay problema. Ahí me van diciendo nomás. Teníamos un dibujito. Ahí tenemos otro dibujo. Ya voy a continuar. Ahí me van diciendo. Ya, súper. Les envío el PDF entonces, por WhatsApp. No hay ningún problema. Ya, voy a continuar entonces. ¿Qué otro concepto tenemos acá? El concepto de arco. Ya, dice, corresponde a una sección de la curva que describe la circunferencia. En otras palabras, tengo una circunferencia, que era el borde que habíamos dicho,
Toma un pedacito, eso es. Dice, este elemento se mide en grados o radianes, siendo más común para la prueba en grados. Y como gran parte de las cosas matemáticas se mide en antihorario. Ya, entonces, ¿qué nos dice? Dijimos que toda esta parte, el borde del círculo, todo esto es la circunferencia, ¿cierto? Lo negro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un pedacito de la circunferencia, ese es el arco. Ya en este caso sería de A a R. Eso es un arco. Es un pedacito de circunferencia, nada más que eso. ¿Qué nos decían? Si se fijan en la definición, nos hablaban de sentido antihorario y que se medían en grados o radianes. ¿Qué tiene que ver eso? Que uno comúnmente simboliza el arco de esta manera. Bueno, voy a rayar aquí. Por ejemplo, este arco de acá, si se fijan, está la A, la R. Si lo recorro antihorario, tendría que ir en contra de las manecillas del reloj. Allá. Entonces, ¿qué hago? Escribo el que está primero acá y después sigo contra las manecillas del reloj. Entonces escribo la A, después escribo la R y le pongo como una curvita. Así se simboliza el arco comúnmente. Entonces, por eso nos hablan de sentido antihorario, es importante. Porque si yo, por ejemplo, esto que es AR, el arco de AR, yo sé que es antihorario, entonces voy antihorario para allá. Sé que es este pedacito de acá, que voy a marcarlo. Ese de ahí, ¿ya? Porque si, por ejemplo, yo estuviera midiendo horario, o sea, a favor de las manecillas del reloj, este arco en verdad sería todo este trozo, si se fijan. Si, por ejemplo, yo tomara la A y fuera con sentido horario, tomaría todo ese trozo, y son cosas muy diferentes, si se dan cuenta. Entonces hay que tener en consideración que siempre que nos muestren el arco escrito de esta manera, como un simbolito, siempre tenemos que medirlo en contra de las manecillas del reloj, hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, sería lo que está en verde, ¿ok? No sé si queda claro. Es solamente un tema de como simbología, que es importante, porque si en la prueba le ponen, no les ponen un dibujo y les ponen este concepto, a lo mejor ustedes los pueden escribir al revés y es una cosa muy diferente, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Ya, súper. Entonces, eso es lo que decía ahí. ¿Y qué más nos decía? Que se mide en grados. Claro, porque antes no habíamos dicho que, por ejemplo, el radio o la cuerda, como estas rectas, tiene una longitud, tiene una medida. Yo puedo decir, mide, no sé, 5 metros, mide 10 metros, 5 milímetros, no sé, 2 centímetros, cualquier cosa. El radio, las cuerdas, los diámetros, son medidas de longitud. Pero en este caso, el arco se mide en grados, ¿ya? El mismo grado que uno conoce los ángulos, por ejemplo, cuando uno tiene como un ángulo, un triángulo, y dice, ya, este ángulo te mide 30 grados, ya. Es el mismo concepto. Acá son también, no sé, 30 grados o 20 grados, ¿ya? Eso es la medición. Eso en el caso del arco, ¿ya? Ya. Entonces, continuamos con el ángulo de centro. ¿Qué nos dice acá? Valor que tiene la capacidad de modificarse según algún contexto o número. Por ejemplo, cuando se dice que la variable x toma cierto valor. Ya, en este caso lo definimos de una manera un poco enredada, que no es tan necesario en verdad, no sé por qué lo definimos así, pero está definido como variable, ¿ya? ¿Se acuerdan? Ya vimos lo que eran funciones, ¿cierto? Yo tenía una variable, tenía no sé, pues una letra que podía tomar cualquier valor, o muchos valores, más de un valor. Eso es una variable. Entonces, el ángulo de centro igual lo puede considerar como una variable, porque si se fijan, este ángulo está formado acá por dos radios. Tengo un radio acá, otro radio acá, y me formo un ángulo entre ellos, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, podría mover esta línea de acá, la línea que sale con el punto OR, y por ejemplo podría ponerlo, no sé, acá. Entonces este ángulo ahora se agrandó, ¿ya? Lo definimos así como variable, pero lo que me interesa que ustedes se queden es que el ángulo del centro es un ángulo que se forma siempre por dos radios. ¿Por qué? Porque se origina en el centro, ¿ya? El ángulo del centro está en el centro de la circunferencia, nace ahí, ¿ya? Entonces, tengo el centro de circunferencia, como está aquí, tiro dos radios a dos puntitos, por ejemplo, y eso me da un ángulo central, ¿ya? Eso es lo importante. Por ejemplo, tomo un punto acá, los uno, esos se van a convertir en radios, y este ángulo va a ser un ángulo de centro. ¿Por qué? Porque el punto de origen, donde se intersectan esas dos líneas, es el centro de la circunferencia, ¿ya? Eso es lo que me interesa que se queden, eso es lo importante, ¿ya? Como concepto. Ya, entonces continuemos. Ahí creo que terminan las definiciones. Sí. ¿Dudas con definiciones?
¿Alguna cosa? ¿Repasamos? ¿Tienen consultas? Sí, se Dime. entendió. Sí, se entendió. Ya, súper. Ya, súper. Ahí me están diciendo que está todo claro. Ya, igual si tienen dudas me van diciendo, ningún problema. Ya. Entonces, terminamos con definiciones. ¿Qué vienen ahora? Algunas fórmulas, ¿ya? Perímetro y área, eso principalmente. Y ahora me van a decir, pucha, ¿cómo estamos hablando de área si dijimos que la circunferencia no tenía área? Ya, pero también estamos hablando de círculo. Ya, las definiciones anteriores son elementos que tienen la circunferencia y el círculo. Ya, por eso estamos hablando de área acá, para que no se me confunda. Entonces, el perímetro, ya sabemos que es el borde, ¿cierto? Si tengo un círculo, el perímetro del círculo sería la circunferencia, ¿cierto? Porque es solamente el borde de la figura. Si tengo una circunferencia, ¿cuál sería su perímetro? Bueno, la misma circunferencia, que el mismo borde, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula? Esta que está acá, 2pi por r. ¿Ya? Eso es como calculamos el perímetro de un círculo o una circunferencia. Y como sabíamos que un diámetro era igual a 2 radios, lo vimos ahí en el dibujito, ya también lo sabíamos, también lo podemos escribir como diámetro por pi, ¿ya? Ahí alguien se sorprendió, supongo que te sorprendiste por esta parte, ¿o no? Como que el círculo, el perímetro del círculo es la circunferencia, ¿o no? Ahí sí nos puede contar el compañero por qué se sorprendió. Pero yo creo que puede ser por esa parte. Ahí si quieren nos cuenta. Ya, entonces, tenemos esa Profe, definición de perímetro. Dime. no entendí por qué está 2 por pi por r es igual a diámetro por pi. Ah, ya, eso es porque, ya, la fórmula del diámetro es 2πr. Ya, eso es 2πr. Entonces, ¿qué habíamos dicho antes? Déjame volverme acá. Habíamos dicho que el radio, el R es de radio, ¿ya? Habíamos dicho que el radio era, tengo un punto, el punto central, tengo el origen, el centro, y Ahí tomo cualquier entendí. punto de No circunferencia, es, ¿sí? ya con solo haberlo ya entendí, es que yo siempre lo hago por diámetro por pi, no escribo más, y tú lo desglosaste, entonces por eso ahí caché. Claro, sí, sí, sí. Ya, súper bien. Bueno, pero si alguien no entendió, aprovecho de repasar que aquí ya hemos dicho que teníamos un radio. Entonces, si yo, el diámetro era una curva que pasaba por el origen, esto que está, todo este segmento de acá. Y si se fijan, el diámetro está compuesto por 2 radios. Entonces, escribir acá pi por diámetro es lo mismo que pi por 2r. ¿Por qué? Porque el diámetro son 2r. Ya es solamente una equivalencia. Cualquiera de las dos fórmulas que puedan ocupar da lo mismo. Depende de los datos que tengan, más fácil. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿O decir algo? Escucho un micrófono por ahí. ¿Alguien quiere hablar? No, parece que no. Ya, pero básicamente es eso, lo del perímetro. En cuanto al área, bueno, el área de la figura, todos sabemos lo que es. ¿Cómo calculamos el área del círculo? ¿Por qué no el área de circunferencia? Porque ya dijimos que la circunferencia no contaba eso. Ya, entonces, el área, ¿cómo lo calculamos? Como pi por r al cuadrado. Y ahí no hay mucho más que decir. Son dos fórmulas que tienen que memorizar porque son importantes. Ya, yo estoy estudiando ingeniería para alguien que no me conozca. Estoy en segundo año y todavía ocupo esas fórmulas, así que por favor, los que no quieren estudiar ingeniería también tienen que saberlas, así que memorícenla, ¿ya? Pi por r cuadrado, 2πr. O si se sabe la del diámetro, ya, apréndanse la del diámetro, pero tengan en consideración que el diámetro es 2r, ¿ya? Continuamos entonces. Ejercicio. Ya hay mucho concepto, demos un ejercicio. Ahí si me quieren ayudar, son bienvenidos a activar el micrófono o por el chat. Dice, si el perímetro de un círculo es igual a 4 centímetros, su área es, ya, vamos a calcular el área de un círculo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Alguna sugerencia? Los espero a que me hablen. Pi por R. ¿Qué cosa? Dime no. El área pi por R. Ya, entonces sabíamos que el área, voy a anotarle una A, era pi por r cuadrado. Acuérdate que es al cuadrado, ¿ya? Tenemos esa fórmula, ok, ningún problema. Entonces decimos, si tenemos el radio, por ejemplo, metemos el radio en la fórmula y chao, ya calculamos el área. Pero ¿cuál es el problema? Que este enunciado nos dice que el perímetro del círculo es 4. No nos dice nada del radio. Entonces, ¿cómo podemos obtener el radio? No sé, ¿qué hacemos si no tenemos la Dividiendo R? en dos. ¿Cómo? Dividiendo en dos. Ya, ojo ahí, hay que tener cuidado. ¿Cuál era la fórmula del perímetro? Ya,
La dijimos ahí delante, así que la aprendieron de memoria, ¿o no? ¿Alguien? 2 por R. Es diámetro por pi. Ya, era diámetro por pi, ¿cierto? Que es lo mismo que 2πr. Ya, entonces, teníamos que, ya, esto ya sabemos, el área. Entonces, sabíamos que el perímetro era 2π por r. O si alguien dijo diámetro por pi, da lo mismo, ¿ya? Da igual, sabemos el perímetro. Entonces, si es que alguien se supo la fórmula de d por pi, diámetro por pi, tiene que acordarse que el diámetro es lo mismo que 2π, perdón, que 2r, no es lo que estoy hablando. El diámetro era 2r, ¿ya? Tienen que acordarse de eso. Si se acuerdan de eso, pueden llegar a esta fórmula de acá abajo, ¿ya? ¿Y por qué rayos nos interesa esa fórmula, la de ahí abajo? Porque, si se fijan en los datos, nos dan el perímetro, o sea, este P lo tenemos conocido, ¿cierto? 2π es un número conocido, no hay ningún problema, y nos queda una pura incógnita, la R. Y si se fijan, en la ecuación que queríamos reemplazar, está acá, porque queríamos saber el área, la que nos faltaba era la R. Entonces, ¿por qué nos interesa la fórmula del perímetro? Porque así podemos despejar la R, y con la R la reemplazamos en la fórmula del área y estamos listos, ¿ya? Entonces ahí nuestro compañero nos ha dicho, ya nos dijo que teníamos que dividir por 2 o 2π, no sé qué nos dijo. Claro, ¿por qué nos dijo eso? Porque él se acordó de la fórmula del perímetro, despejó R y lo metemos al área, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer acá. Entonces, básicamente, la dificultad de este ejercicio está en acordarse de las dos fórmulas, ¿ya? Y pensar que las puedo ocupar juntas para encontrar el área. Entonces, la fórmula del perímetro, chuta, dejé la embarrada. Ahí sí. Entonces, la fórmula del perímetro, 2πr, ¿cierto? Nos dicen que el perímetro es 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igualarlo nomás. 2πr es igual a 4. Entonces ahí dividiendo nos quedaría 4 dividido en 2π, que es lo mismo que 2 dividido en pi. Centímetros. Estamos hablando de centímetros. Entonces, ¿qué descubrimos ahí? Que el radio en verdad es 2 partido en pi centímetros. ¿Ya? Esto es el radio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar directamente en la fórmula, ya tenemos el radio. Entonces, habíamos dicho que el área era pi por r cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos, pi es conocido. Ponemos paréntesis como siempre para no equivocarnos en nada. Entonces, ¿qué era el radio? Acabamos de descubrir que es 2π. Entonces, reemplazando eso, elevamos, acuérdense ahí cuando tengo una fracción, tengo que elevar cada una por separado, al cuadrado, al exponente que tenga. Entonces ahí quedaría 2 al cuadrado y pi al cuadrado. Y puedo simplificar y me quedaría 4 partido en pi. Ya ese sería el área. Ahora, ¿en qué medida? Como estábamos hablando centímetros, serían centímetros cuadrados. Y si se fijan, es la alternativa A. Y eso, ahí estaríamos listos. ¿Alguna duda? ¿Muy complicado? ¿Muy enredado? ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahí convérsenme. Ya, Tomás, ¿en qué parte te perdiste? ¿En cuál simplifiqué? ¿En la última? ¿En la parte de pi? Ah, ya, eso es básicamente, voy a escribir más arriba. Sí, tal vez igual hice un poquito más rápido. Ahí vayan diciéndome si estoy muy rápido o no sé. De repente me emociono. Así que párenme si voy muy rápido. Ya, entonces, teníamos pi por... Sí, esa parte... Sí. Pi por 4 partido en pi cuadrado. Ya, tenemos una... Voy a hacerlo pasito a pasito. ¿Qué pasa ahí? Tengo pi es un número entero, ¿ya? Filo, cualquier número entero. Bueno, en verdad no es entero, pero tengo un número, ¿ya? Imagínate que es una A, o es un número. Y ahí tengo una fracción. Entonces, ¿qué hago ahí? Yo podría pensar como que acá abajo hay un 1, ¿cierto? Y multiplico como fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Me quedaría 4 por pi partido en pi cuadrado.
Y como esa es una fracción solamente, puedo simplificarla, ¿ya? Entonces, lo que yo haría acá sería, podría obviamente dividirla por pi, la divido por pi, ¿qué me queda? 4 partido en pi, ¿ya? ¿Qué es lo que hice yo? Que, claro, tenía pi acá, tenía pi cuadrado, dije, este exponente se va, como acá tengo un 1, entonces este se me va con ese abajo, y me queda el 4pi directamente. Es lo mismo, pero solamente me salté más pasos. A ver. Sí, que a lo mejor no sabía ese puntito. Ya, pero súper bien. Aprovechamos de explicarlo por si alguien más no lo había entendido. Que claro, lo que nos dice el compañero es que no había visto que estábamos multiplicando esto. Sí, hay una multiplicación. Por eso pudimos simplificar las cosas. Ya, súper bien. ¿Más dudas? ¿Alguien? Es el momento de, no sé, dudas del ejercicio, de la materia que hemos visto hasta ahora, o van bien. Ahí continuemos. Ya, súper bien. Ya, como siempre, si tienen dudas, me dicen. Y las resolvemos. Ya, entonces, continuamos con materia. Ángulos en la circunferencia. Acá vamos a hablar sobre algunos, bueno, lo vamos a definir como tipos de ángulos, pero al final son teoremas relacionados, ya es como para acordarse del teorema. Esto es súper importante. Estos dos teoremas son vida, por favor, apréndanse todos los teoremas para la prueba. Ya, ¿qué nos dice el primer teorema? Ángulo inscrito, ¿ya? Básicamente, ¿qué tenemos que identificar acá? Tenemos dos secantes o cuerdas, ¿ya? Acá tengo, por ejemplo, dos cuerdas en el dibujito. Si yo, por ejemplo, déjenme rayar aquí. Si, por ejemplo, hubieran sido secantes acá, yo las proyecto y convierto en una secante. Acuérdense que la secante era una recta que cortaba en 2 puntos la circunferencia, ¿ya? Entonces podría haber tenido, por ejemplo, secante para allá, da lo mismo. El punto es que tengo un ángulo formado por dos cuerdas acá. Entonces, ¿qué pasa? Que este ángulo se le llama ángulo inscrito. ¿Y qué propiedad va a cumplir? Que la medida de este ángulo va a ser igual al arco, piénsenlo como una proyección, ¿ya? Este arco de acá dividido en 2, ¿ya? Eso nos dice. Fíjense de nuevo, lo que estábamos hablando en sentido antihorario, porque es importante. Nos dice el arco AB. Yo podría haber hecho esto, y haber tomado todo este arco de acá. Pero ya dijimos que eso no vale, porque como es sentido antihorario, voy hacia la izquierda. Entonces estoy hablando de este arco, ¿ya? Para recordar lo importante que es que los arcos se escriben en sentido antihorario, ¿ya? Ya. Entonces, eso es básicamente. Entonces tengo dos cuerdas, este es mi angulito, este es el teorema. Siguiente, ángulo semi-inscrito. Es parecido, solamente que ahora tengo una cuerda o secante y tengo una tangente, ¿ya? O sea, una recta que aquí choca en un puro puntito, en este caso el punto B, ¿ya? Acá yo uno estas dos, mi secante o mi cuerda, con la tangente, y se forma un ángulo. ¿Y qué propiedad va a cumplir el ángulo? Que va a ser igual esta medida del ángulo al arco partido en 2, ¿ya? Eso es básicamente. Continuamos. Ángulo central. ¿Qué nos dice esto? Ya sabíamos lo que era un ángulo central, ¿cierto? Habíamos dicho cuando partía como desde el origen, de ahí salían dos radios. O por ejemplo, también podría tirar, no sé, 2 líneas para acá, pero bueno. Lo importante es que está desde el origen, ¿ya? Entonces, tengo un ángulo central, ¿y qué propiedad va a cumplir? Que la medida del ángulo central va a ser igual a su arco, ¿ya? El arco que está acá, obviamente, proyectándolo. Eso es básicamente. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Con los anteriores? ¿A esta diapo o retrocedo más? A esa, ¿o no? ¿Y si ahora? ¿Está ahí afuera? Oh, estoy rayando, perdón. Ya, súper. ¿Querías copiar algo o tienes alguna duda? Ah, ya, no hay ningún problema. Oigan, pero igual les voy a enviar el PDF, así que no hay ningún drama. Ya, expliquemos esta de nuevo. Entonces, ¿qué nos dice? Ángulo inscrito y ángulo semi-inscrito. Ya, en ambos casos van a estar metidas algunas secantes o cuerdas por ahí. ¿Cuál es la diferencia? En el ángulo inscrito,
ya está ahí abajito, ese es mi ángulo, el ángulo alfa. Tengo el ángulo inscrito y tengo dos cuerdas, o dos secantes, ya son dos. Se fijan, acá tengo una cuerda, este trazo de acá, y tengo otra cuerda acá. Entonces juntas se unen en un punto de la circunferencia y van a formar un ángulo. Ya eso es un ángulo inscrito. Ahora, ¿qué propiedad o teorema, no sé, qué propiedad va a cumplir? Es que la medida de este ángulo va a ser igual a este arco, ¿ya? Si se confunden cuál arco es, piensen que es la proyección. Así, yo tiro una línea, por ejemplo, acá. No sé si se ve bien con el mouse. Tiro una línea, sigo subiendo y acá está el arco, ¿ya? Ese arco. Entonces, ¿qué va a cumplir? Que esta medida de este ángulo va a ser igual a la medida de este arco partido en dos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplito chiquitito. Si, por ejemplo, este ángulo les digo que vale 30 grados, ¿cuánto vale este arco? ¿Alguien? Ya, 15 o 60. ¿Cuál es la respuesta? 15. 15. Ya, hay gente que dice 15, hay gente que dice 60. ¿Cuál será? Veamos la fórmula, po. Ya. ¿Qué nos dice el teorema? Tenemos la medida del ángulo. ¿Ya? ¿Se fijan? Oh, perdón. Si se fijan, ¿qué teníamos acá? La medida del ángulo, este es el ángulo, es igual al arco partido en 2, ¿ya? ¿Cuál es la medida de mi ángulo acá? Es 30. La del arco no la conozco, y esto partido en 2. Y si despejo, tengo que multiplicar. Entonces la respuesta en verdad era 60, ¿ya? Acuérdense, ¿qué nos dice acá? El arco dividido en 2 es igual al ángulo. Equivalentemente, ¿qué significa esto? Que la medida del arco es igual a 2 veces la medida del ángulo. También lo podemos escribir así si quieren. Miren. Es lo mismo, es despejar esta ecuación. Voy a escribirlo así, ¿ya? Esto es equivalente, que es lo mismo, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué nos dice esto? Que 2 veces la medida del ángulo es igual a la medida del arco. Ya, ahí solamente despejé la ecuación, no hice nada más que eso. Y ahí cuidado al despejar. Entonces la respuesta era 60. ¿Ya? ¿Queda claro ahí? ¿O todavía hay dudas? No, sí se entendió. Ya, súper. Ya, y el siguiente nos dice básicamente, ya, súper que se entendiera. Teníamos un ángulo semi-inscrito. Entonces, ¿qué nos dice? Que la medida del ángulo, nuevamente, a ver, ¿qué era un ángulo semi-inscrito? Teníamos una cuerda o una secante. En este caso tengo una secante, ¿cierto? Porque está pasando fuera de la circunferencia. Si cortara aquí, por ejemplo, si tuviera solamente este trozo de acá, por ejemplo, solamente este trozo, sería una cuerda, pues, como el caso de arriba, pero da lo mismo, puede ser cuerda o secante. Tengo una aquí y tengo una tangente. Recuerden que la tangente toca en un puro punto a la circunferencia, ¿ya? Tengo una cuerda o secante, una tangente, forman un ángulo. ¿Qué va a cumplir? Que este ángulo va a ser igual a la medida del arco dividido en 2. ¿Ya? Eso es básicamente. ¿Dudas con eso? ¿Alguien? No, sí se entendió. Ya, súper. Tomás, ¿levantaste la mano? ¿No? Ah, ya. Profe, Dime casa nomás, no hay problema. Pero dime. ¿podría hacer un ejemplo de ángulo semi-inscrito también? Porfa. Un ejemplo de, Del ángulo semi-inscrito. Como para cachar más. Porfa. ya. Entonces, tenemos, hagamos un dibujito. Ah, sí, no hay problema, Tomás. Pensé que iba a preguntar algo, pero no hay problema. Ya, entonces, hagamos el ejemplo ahí que nos pidió la compañera. Voy a agrandar esto un poquito. Ahí sí. Ya, entonces, si en este caso, ya pongámosle 45 grados. Pucha, está súper mal con el dibujo, pero imaginemos que son 45 grados, ya es igual importante, voy a aprovechar de decirlo. Si en la prueba les ponen un dibujo, ¿ya?
y que ustedes como al ojo ven que dio una medida, no lo pueden asumir, ya eso es ley, ya. Tienen que tener cuidado que si ustedes les dan explícitamente un dato, lo ocupan. Si no se los dan explícitamente, aunque parezca hacerlo, no lo pueden ocupar, ¿ya? Porque de repente uno asume cosas y queda la embarra, así que por favor tengan cuidado con esas cosillas. Ya en este caso les puse que era 45, que no parece 45, pero filo. Entonces, ¿cuál sería la medida del arco? Del 90. arco BA. Ya, claro. ¿Por qué? Porque yo lo multipliqué directamente, pues, ¿cierto? Igual que en el caso de arriba, yo puedo decir que el arco es igual a 2 veces el ángulo, ¿ya? O al revés, si yo les digo, ¿saben qué? El arco es el que mide, no sé, 80 grados. ¿Cuánto mediría el ángulo? ¿Cuánto mide alfa? 40. 40. Ya, eso es básicamente. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Sí, sí, Ya, se entiende. súper bien. Sí, a mí por lo menos me pasaba que igual los teoremas como que ya uno los entiende bien, pero cuando ves todos los teoremas como que de repente se te confunden. Así que tengan cuidado ahí. Yo les recomiendo hacer un resumen, como con dibujitos, las fórmulas. Ayuda harto, como cuando uno parte haciendo ejercicio con el resumen al lado. Y después uno hace tanto ejercicio que te aprende las cosas de memoria. Yo Da, por lo da, menos hacía eso porque tengo pésima memoria. da Dime. miedo cuando se te juntan como dos conceptos o cuatro conceptos en un solo ejercicio. Claro, más aún. Claro, si por ejemplo les ponen, no sé, pues este ángulo junto con este, dicen como, chuda, ¿cuál era? Bueno, en este caso las fórmulas son iguales, así que podrían salvarse. Pero por ejemplo, si les meten otro teorema junto, tienen que tener cuidado ahí cuál era cuál, ¿ya? Así que por eso yo les recomiendo, la gente que tiene buena memoria, claro, lo memorizan y chao. Pero por ejemplo, yo tengo pésima memoria, me cuesta mucho. Entonces, ¿qué hacía yo? Hice un resumen con dibujitos, fórmulas, y después las fui comparando con mi ejercicio. Cuando hacía el ejercicio, veía el resumen. Y después hice tanto ejercicio que me aprendí las fórmulas de memoria. Así que bueno, un buen método. Si alguien tiene problemas con memorizar cosas. Ya, voy a seguir porque creo que me estoy demorando mucho. Pero si tienen dudas, háblenme nomás, no hay ningún problema. Yo no tengo drama con seguir hasta la hora que sea. Así que, pero continuemos. Ya, teníamos esto, ya lo vimos. Veamos esta otra. Ángulo interior y exterior. Ya acá hay que tener un poquito más de cuidado. Es lo que estábamos hablando justamente. ¿Qué dicen? De nuevo tenemos dos cuerdas o secantes. En ambos casos, ¿cuál va a ser la diferencia aquí? Tenemos dos cuerdas o dos secantes que se intersectan, ya eso siempre. ¿Qué va a pasar? Que en el caso de acá arriba, ángulo interior, las secantes o cuerdas se van a intersectar, se van a chocar, cortar, como quieran pensarlo, intersectar al interior. ¿Ya? Pueden acordarse así, ángulo interior se intersectan al interior, en este punto. En el ángulo exterior se intersectan al exterior, como en los puntos F, si se fijan, acá afuera, acá adentro. ¿Qué va a pasar? En ambos casos, en el punto que se intersectó, ya vamos por partes. Por ejemplo, en este caso tengo este punto de aquí. ¿Qué va a pasar ahí? Que los dos ángulos, se van a formar dos ángulos, si se fijan. Bueno, en verdad se forman más de dos ángulos, pero lo que nos interesa a nosotros son estos de acá. Ese y este. Y si se acuerdan, hay una propiedad que cuando pasa eso, hay una intersección de dos rectas, esos ángulos van a ser iguales. Profe, ¿Se fijan? ángulo espejo. Ah, ese iba a decir. Claro, sí, así se llamaba, gracias, no me acordaba el nombre. Pero claro, ángulo espejo es la propiedad que yo les estaba contando, que son exactamente iguales. Y de hecho, si nos fijamos, los ángulos de los costaditos también son iguales, pero no nos interesan esos. ¿Por qué? Porque tenemos una propiedad con los que están acá, con el ángulo alfa que les marqué. ¿Qué va a hacer esa propiedad? Ya sabemos que son iguales, ¿ya? Así que, ¿cuánto va a ser el valor de alfa? Va a ser igual a este arco, ¿ya? Al arco que yo, acuérdense que lo puedo proyectar, este arco de acá, más este arco de acá, dividido en dos. Ya eso va a ser en el caso del interior. En el caso del exterior, va a ser exactamente lo mismo, los mismos arcos, ya los que están como abrazados por la secante o las cuerdas, pero en este caso los voy a restar, ¿ya? El ángulo más grande menos el ángulo más, perdón, el arco más chico dividido en dos. Ya eso me da el valor del ángulo. ¿Se entiende? Una pregunta,
En el ángulo Dime. interior, siempre sus dos ángulos van a ser semejantes. Sí, van a ser iguales. De hecho, esa no es una propiedad de ángulos, o sea, perdón, sí es de ángulos, pero no como de ángulo interior. ¿Cachai? Eso va a ser siempre. Como que siempre si les ponen un dibujito donde se intersectan dos rectas, se va a cumplir esa propiedad de ángulo espejo, como dijo su compañera. Ay, o sea, Siempre se va a siempre cumplir. va a variar lo mismo. Exacto, sí. Ay, Hay que tener ya. cuidado de los que están como justo como opuestos, si se fijan. Este Ah, ángulo con ese ángulo van a ser iguales y análogamente este ángulo gigante con este ángulo también van a ser iguales. Esa es como una propiedad que siempre se cumple, ya no solamente en el caso de circunferencia. Ahora, ay, ¿por qué lo pusimos en el caso de circunferencia? Porque ahora tenemos un teorema que tiene relación con los arcos, ¿ya? Por eso estamos hablando de eso. Pero súper bien también que lo dijeras, ok, que gracias, aclaramos eso. gracias. Ya, ningún problema. ¿Más dudas de esto para avanzar? ¿Alguien? Igual vamos a hacer un ejercicio después. ¿Más dudas? ¿Seguimos? No, sí se entendió. Ya, súper bien. Ya, sigamos. Mira, justo viendo ejercicio. Ya, entonces. Ejercicio 2. Si es la circunferencia de centro O, este centro que está aquí, el ángulo CDA es igual a 30 grados y el segmento DB es perpendicular al segmento AC, ¿cuánto mide el ángulo EOC? Acá hay estas cosillas que tenemos que tener cuidado. Partiendo por qué rayos nos están diciendo. Hay que identificar qué significa cada simbolito, los órdenes hay que tener cuidado, así que ya ahí los voy a ayudar con eso y después me van contando cómo se les ocurre resolverlo. Entonces, ¿qué dice? Circunferencia centro O, ya tenemos claro que el centro está aquí. No. Después, ¿qué sabemos? Nos dicen, el ángulo CDA. Acuérdense que ahí me dan 3 puntos. Hay un punto, otro punto, otro punto. ¿Ya? El punto al medio es donde está como el ángulo y los otros 2 puntos son los que lo generan. Entonces, en el caso, por ejemplo, CDA, ¿lo puse bien? Está dado Profe, vuelta eso. Sí, está mal puesto. Dime. ¿ayudaría a hacer el ángulo inscrito ahí? Porque es un ángulo inscrito. Sí, ya, muy bien. Espérenme, que aquí está mal escrito esto. Justo lo que les estaba explicando. Esto es CAD, por si acaso. CAD, y el que está acá al medio es donde está el angulito, pues este 30. ¿Ya? Ahí está un error. Ya, entonces, tenemos ese ángulo. ¿Qué más nos dicen? Que el segmento DB con el AC son perpendiculares. O sea, acá está lo que yo les decía, pues que uno al ojo puede cachar que DB es perpendicular con AC, pues que este de acá. Pero ¿qué pasa ahí? Que puede ser o no puede ser cierto. En este caso nos dicen que es cierto, así que lo ocupamos, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir, esto al ojo igual parece como que es ángulo recto, pero no podemos ocuparlo porque no nos dicen, ¿ya? Entonces, tenemos este ángulo acá, tenemos ángulo recto aquí, y nos preguntan por el ángulo EOC. O sea, este ángulo acá es nuestra incógnita. Ya, entonces por ahí alguien nos contó, alguien nos dijo que podríamos haber ocupado el ángulo inscrito. Ya, puede haber sido. Yo no lo hice así, pero igual es una buena idea. Habría que ver a qué llegamos. Pero ¿qué nos ha dicho la compañera? Que como acá tenemos el ángulo 30 grados, dijo, este es un ángulo inscrito. ¿Qué significa eso? Que este arco de acá, yo puedo saber su valor. ¿Ya? Que sería 15 o 60. ¿Cuánto valdría ese ángulo? 60. O sea, el arco. Ya, súper bien. 60 porque es multiplicación cruzada. Claro, porque decíamos que el arco era 2 veces el ángulo. O el ángulo es el arco partido a la mitad. Ya, entonces nos dijo eso. ¿Y qué más podemos hacer? Acuérdense que lo que está marcado en acá azulito es lo que queremos saber, pues este ángulo de acá. Si se fijan, ese es un ángulo central. Está partiendo del origen. ¿Qué significa eso? Que yo podría, este valor de acá es igual a todo este arco. Entonces, de alguna manera, yo ya conozco que 60 es parte de ese ángulo,
y yo podría sacar este arco, calcular cuánto vale, lo sumo con el 60 y con eso obtengo el resultado del ángulo. Ahora el problema es, ¿cómo rayos puedo saber este valor? ¿A alguien se le ocurre? ¿O Debe ser lo tenemos alguna mismo, sí, manera? igual. Ya, a ver, eso no Es que necesariamente es igual cierto. al de 30 grados. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? ¿Si nos quieres decir? ¿Quién estaba hablando? Bueno, no sé. Ahora aquí nos dicen, podemos obtener el arco AB y por ende el CE. Ya, a ver. El arco AB. Voy a sentido anterior este arco de acá. ¿Ya? ¿Cómo podríamos obtener este arco? Ya, ahí me Porque está dando tenemos el... el ángulo de 30 grados, el de 90, entonces solamente, o sea, ya tenemos el que falta, porque los ángulos interiores son 180, entonces Ya, a aquí ver, tenemos espérame. 120. Espérame, a ver si ya entendí. Ya, este lo teníamos que 60. Queríamos saber este de acá. Entonces, ¿qué nos ha dicho el compañero? Que todo esto es 180. Eso me dijiste, ¿cierto? Entonces, todo No, esto también es 180. ¿O eso no iba ahí? ¿O a tenemos dónde? un triángulo en A, D y el ángulo recto que se forma en los Este de ahí. segmentos AC y DB, sí. Ya. Entonces me dijiste que todo esto sería 90. ¿Eso me dijiste? Hay un ángulo recto ahí que señala con el DB Sí, y AC. sí, Entonces, como sí. ¿Y qué tenemos ese hacemos de con eso? 90, tenemos el triángulo recto ahí, con el, Ah, con el de este. 30. Ya, perfecto. Ya, súper bien. Súper bien. Ya, lo había entendido, perdóname. Ya, súper bien. Entonces, lo que nos dice el compañero es lo mismo que también que nos está hablando por el chat también otro compañero. Entonces, ¿qué nos decía él? Claro, básicamente no vamos a ocupar el 260. Ya. Entonces, ¿qué nos decía él? Que sabemos que esto es perpendicular, como dato, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? Que acá tenemos un triángulo rectángulo, si se fijan, ¿ya? Por lo tanto, como los ángulos interiores de un triángulo forman 180, conozco este ángulo, deduzco que este ángulo vale 60, ¿ya? Y como ese ángulo, si se fijan, es un ángulo inscrito, ahí estamos metiendo más conceptos. Se fijan, acá tengo un segmento, una cuerda, tengo otra cuerda, entonces este ángulo es un ángulo inscrito, el 60. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cumple una propiedad con respecto a este arco. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale este arco? ¿Es 120 o no? 120. Ya, súper bien. Porque ya dijimos que el arco era el doble del ángulo. ¿Ya? Entonces, como tenemos eso de ahí, ahora podemos hacer otra cosa. Y podemos fijarnos en este ángulo que queremos saber. Queremos saber este. Entonces, como sabíamos la propiedad de los ángulos espejo, creo que dijeron, o opuestos, no sé cómo se llaman, pero filo, que sean iguales como cuando hay rectas intersectadas, podemos descubrir que este ángulo que queremos saber en verdad es igual a este ángulo. Tienen el mismo valor. ¿Y de qué me sirve ese ángulo? Como, ¿por qué elegí ese? Porque yo conozco este arco. ¿Y qué me influye? Si se fijan, estos ángulos de acá parten del centro. Entonces ese ángulo es un ángulo central. ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedad cumple? Que la medida de ese ángulo es igual a la medida de su arco. Por lo tanto, como el arco vale 120, este ángulo también va a valer 120. Y como es un ángulo opuesto, espejo, no sé cómo le llamaron, pero filo, que está como atrás también, que se refleja, también va a valer 120. Entonces ahí descubrimos que la respuesta era 120. ¿Se entiende? No, tranquilo, que igual no hay problema. Profe, entonces Llego en el ángulo central, el arco es lo mismo que el ángulo, mide lo mismo. Sí, esa es una propiedad que vimos del ángulo central. Entonces, siempre que tengo un ángulo que parte del centro, o sea, central, su medida será igual a su arco. Eso es una propiedad que vimos. Sí. Entonces, se fijan aquí, ocupamos el ángulo central,
ocupamos el ángulo inscrito, ocupamos que eran perpendiculares, entonces hay un ángulo recto, ocupamos los triángulos, ¿ya? La propiedad de los ángulos internos. Yo me perdí. ¿En qué parte? ¿Repasamos todo o en alguna parte en específico? Me perdí cuando metiste el 60 en el ángulo. El 60 en el ángulo. Sé que ¿Cómo descubrí 60? ¿Eso? sí, eso. Ya, súper. Me están preguntando otra cosa también, así que aprovechemos de repasar todo, po. No nos demoramos nada. Voy a borrar para no confundirnos con tantas cosas como dentro del dibujito, ¿ya? Pero voy a hacer lo mismo. Ya, básicamente, entonces, voy a escribir el dato como con negro. Esto es un dato, ¿ya? Que es una perpendicular. Ya, entonces, ¿qué dijimos primero? Lo primero que hicimos fue identificar un triángulo, este de acá. ¿Ya? Si yo lo escribo acá, por ejemplo, más grande, para no rayar tanto el mismo dibujo, ya tengo este triángulo. Entonces, ¿qué tengo? Que este mide 30 y acá hay un ángulo recto. Entonces, yo sé que todos los triángulos cumplen que la suma de sus ángulos interiores vale 180. Entonces, ¿qué hice yo? Este ángulo lo conozco, que es 30. Este ángulo lo conozco, que es 90, porque es un ángulo recto. Acuérdense que cuando son las rectas perpendiculares forman ángulos rectos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este ángulo, ¿cómo lo puedo calcular? 180 menos los otros dos ángulos. 30 más 90, ¿ya? Y eso me dio 60. ¿Ok? ¿Por qué hice eso? Porque acuérdense que la propiedad nos decía, la suma de todos los ángulos interiores nos da 180. Entonces 30 más 90 más x es igual a 180. Si yo despejo eso, llego a esta expresión. Y si despejo esa expresión, llego a 60. ¿Ya? Esto sería igual a x, perdón. Eso lo pueden dejar como un trabajo ahí propuesto como tarea. Pero créanme que si yo con esta expresión de acá, que es la propiedad de los triángulos, puedo llegar a esta, y si la despejo, llego a que este ángulo es 60, ¿ya? Así llegamos a que este ángulo es 60. Al de aquí. Entonces, ¿qué hice después? Ahí creo que respondí tu pregunta, ¿no? ¿Se entendió Sí, esa la parte? entendí. Gracias. Ya, súper, no hay problema. Entonces voy a seguir porque un compañero tenía otra duda. ¿Qué hice después? Dije, este ángulo, me fijé en ese ángulo. Y dije, oh, acá hay una cuerda, oh, acá hay otra cuerda. Ya, en verdad este ángulo es un ángulo inscrito. Eso es lo que dije ahora. Ángulo inscrito, ¿ya? Y yo sé que el ángulo inscrito cumple la propiedad de que el ángulo, la medida del ángulo, es igual al arco dividido en 2. ¿Cuál arco? Este arco, ¿ya? Entonces, la medida de este arco va a ser igual a 2 veces el ángulo inscrito. Esa es la propiedad del ángulo inscrito que vimos hace 3 diapos. Entonces, con eso, llegué a que este arco vale 120. Esa fue la segunda parte del ejercicio. Y la tercera parte, espérame, ¿Tomás entendió eso o no? ¿Lo del arco? Ya, súper. Entonces, por último, lo que yo hice es que dije, ya, vi esto de acá, no, hay una parte antes. Ahora me fijé en este otro ángulo, ¿ya? Y dije, oh, este ángulo en verdad es un ángulo central, porque parte en el origen, tengo 2 cuerdas, es un ángulo central. ¿Qué propiedad cumple? Que la medida del ángulo central es igual a la medida de su arco. Por lo tanto, con eso llego. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Por favor. Sí. Entonces, ¿qué dije ahí? Que ese ángulo de ahí, como es un ángulo central, vale 120. Ese ángulo de ahí. Y después ocupé la propiedad de que era espejo y dije, ah, pero este ángulo en verdad es espejo a este. Es el que me piden, el de acá, el que me pedían. Entonces, el ángulo que yo quiero, en verdad también vale 120. Y ahí llegamos al resultado. Ahora sí, si alguien tiene más dudas, por favor, háblenlas igual, no hay ningún problema. Eso para que el arco de AB mida 120 se tiene que solamente multiplicar del ángulo de 60 por 2.
Sí. Porque lo que hicimos, lo estoy poniendo con colores, como para que se entienda un poquito más. Bueno, si en verdad les complica, me dicen, pero yo creo que se entiende mejor. ¿Qué habíamos hecho ahí? Habíamos identificado este ángulo. Y ahí, bueno, ahí la circunferencia entera. Pucha, dibujé súper mal, perdón, voy a borrar todo. Ya, ¿qué habíamos dicho? Este ángulo de acá. ¿Cachai? Ese es un ángulo inscrito, si te fijas. Entonces, como ya conocíamos este valor, que era 60, pudimos sacar este valor de acá, de este, ángulo, de este arco de acá. Solamente con la propiedad de ángulo inscrito. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. Ya, súper bien. ¿Más dudas? Me voy a conectar el computador. 2 segundos. Lo estoy escuchando. ¿Hay más dudas? ¿O continuamos? Ya, sigamos entonces. Ya, ahí aplicamos estos conceptos de los ángulos, de las propiedades. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Triángulos dentro de la circunferencia. ¿Qué tenemos aquí? 3 conceptos. Tenemos la mitad, tenemos un diámetro abajo. Estamos hablando ahora de la mitad de una circunferencia. Fíjense que nos estamos centrando en esta parte. ¿Ya? Una mitad de circunferencia. ¿Qué va a pasar ahí? Que si yo tengo un triángulo donde uno de sus lados es el diámetro, o sea, este segmento, si se fijan, este lado del triángulo corresponde en verdad al diámetro de la circunferencia, ¿qué se va a cumplir? Que este ángulo de acá va a ser un ángulo recto. Eso va a ser siempre. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, ¿qué tienen que tener cuidado? Fijarse que hay una circunferencia y tenemos la mitad, o sea, un diámetro. Que ese diámetro, al formar un triangulito, ese ángulo va a ser 90. Eso es todo lo que nos dice. Obviamente puede estar en cualquier lado, pues, puedo dibujar, no sé, en este caso, tomé este como diámetro, podía haberlo tomado acá, he dibujado este triángulo, y también me cumplí lo mismo, ¿ya? No hay ningún problema. El punto es que tiene que ser un diámetro, ¿ya? Y el ángulo opuesto al diámetro vale 90. ¿Hay una pregunta? ¿No? Ya, voy a seguir. Ya, otro concepto, triángulo isósceles. ¿Qué nos dice ahora? Ahora es al revés. Tenemos un triángulo y tenemos que están compuestos por 2 radios. ¿Qué significa? El triángulo tiene 3 laditos. Tenemos un lado que es un radio, otro lado también es un radio, ¿ya? Parte desde el origen, toma 2 puntos de la circunferencia, ¿ya? Como estoy tomando un punto del origen a una parte de la circunferencia, del origen a otra parte de la circunferencia, tengo 2 radios. Y como dijimos que el radio tiene la misma medida en cualquier parte, se va que va a tener la misma medida de estos lados. Esa es la propiedad. Y por eso estamos hablando de un triángulo isósceles, ¿ya? Porque tienen medidas iguales en 2 de sus lados. Eso es este concepto. Ya. Y por último, tenemos el caso especial de un triángulo isósceles y rectángulo. ¿Qué va a pasar ahí? Que para que sea rectángulo, ya dijimos que uno de sus lados tiene que estar en el diámetro. ¿Ya? Tengo este lado en el diámetro. ¿Qué va a pasar ahora? Que si yo tomo este punto de acá, el que es ángulo recto, que está justo como opuesto al diámetro, por decirlo así, a la hipotenusa, ya, ese puntito, si yo lo pongo justo en medio, onda, ¿se fijan ahí? Está justo en medio, estos lados van a ser iguales, ese y ese. Entonces vamos a tener ahí un triángulo rectángulo y también va a ser isósceles. Ya, eso nos dicen. Acá está definido, acá le pusimos la definición con el arco. Lo que estamos diciendo es que, lo mismo que les dije yo en verdad, como que tenemos este arco completo y está justo en el medio de ese arco. Es lo mismo, ¿ya? Eso básicamente. Eso es como todo lo de triángulos. ¿Hay dudas con esto? Triángulo rectángulo, diámetro, ángulo recto. El isósceles tengo 2 lados que son radios, lo que significa que es isósceles. Y este último caso, tengo un triángulo rectángulo, pero el punto que forma como el ángulo recto está justo al centro, ¿ya? Como en la misma, justo al medio. Y por eso se forman los isósceles. Esto igual es súper importante cuando tienen ejercicios como de ángulos, igual. Como que de repente uno lo ocupa implícitamente, perdón. Así que
Para que me crean, acá hay un ejercicio. Ejercicio número 3. Dada la siguiente circunferencia de centro C, la medida del arco AD está dada por... Ya, díganme ustedes, ¿qué hacemos? ¿Alguien? ¿Nadie? Tenemos la medida de este ángulo y queremos saber la medida de este arco. De nuevo está mal esta anotación, discúlpenme. Esto era de A. Recuerden que es para allá, antihorario. Ya, acá nos dijeron... Oh, alguien se adelantó con la respuesta. Sí, estás bien. Sí, es la B. Ya, pero veamos por qué. Hagamos el ejercicio primero. Ya, es isósceles y rectángulo. Ya, preguntémonos, ¿por qué sería rectángulo? ¿Qué habíamos dicho de los rectángulos? El rectángulo era cuando uno de sus lados es el diámetro, ¿ya? Y el ángulo que está opuesto a ese diámetro es recto. Veamos si lo cumple. Si se fijan, nos dicen, es importante, nos dijeron que C era el centro, lo que implica que este segmento de acá en verdad es un diámetro. Y como es un diámetro, claro, ocupamos la propiedad y decimos este es un ángulo recto. Ahora, ¿por qué podría o no ser isósceles? Cuando dijimos que isósceles teníamos dos casos. Un caso era cuando está formado por dos ramas. Se fue el audio. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ahora sí. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Ah, que se me apagó el celu. Ya. Estaba conectada ya. Ya, no hay problema. Sigo rayando aquí entonces. ¿Ya todo bien ahora? Sí, Se escucha bajito. Ya, a ver. sí, pero igual se escucha. Si me acerco. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, sí, se escucha. Igual No lo hay puedo arreglar. problema. Ah, ya, súper bien. Ya, si me escuchan muy bajo me dicen y veo qué puedo hacer. A ver, déjenme probar una cosilla. 2 segundos. Por mientras intentar hacer el ejercicio. Vean si pueden chutar. Los paré. Pero teníamos... denme 2 segundos. A ver si puedo conectar esto otro. Y a ver si mejoran algo o empeoran. Ahí se escucha súper bien. ¿Está peor? No, ahí sí. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. ¿Me escuchan ahora? ¿Ahí sí? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Todo bien ahora? Ya, súper. Ya. Entonces, ¿no me escuchan doble? ¿Ahora sí? Sí. Ya, súper. Perdón ahí. Ya. Perdónenme ahí. Sí. Ya, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos tratando de entender este problema. Entonces, ya habíamos dicho que este ángulo era recto, porque dijimos que ese triangulito de ahí tenía base como el diámetro, ¿cierto? Este era un diámetro, y por tanto la propiedad decía que este es un ángulo.
Entonces, si queremos saber este arco de acá, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué harían si esto les apareciera una prueba? Calcular el otro ángulo. Calcular el ángulo ABD. Súper bien. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Teníamos, ya, súper bien, también lo que nos están contando ahí por el chat y lo que nos dijo el compañero en audio. Tenemos un triángulo, tenemos este ángulo, tenemos ese ángulo, entonces podemos calcular este ángulo, ¿ya? Hacemos exactamente lo mismo, 180. Profe, es igual a- 56. Muchas gracias. 34 más 90 más X. Con eso lo despejan y me creen que es 56. También como dijo, súper bien. Entonces, este ángulo acá mide 56. ¿Y nos dice algo del arco? De este de acá. ¿Qué tipo de ángulo es este? De los que vimos antes. Inscrito, semi-inscrito, central. Ya, súper bien. Es un ángulo inscrito. Entonces, ¿qué propiedad cumple? Que tenemos su arco y podemos calcular la medida porque tenemos la medida del ángulo. Entonces, ¿cuánto sería? 112. Súper bien. ¿Por qué? Porque la propiedad nos dice que el ángulo inscrito, o sea, 2 veces el ángulo inscrito, es igual a la medida del arco. O que es lo mismo, que la medida del ángulo es igual al arco dividido en 2. ¿Ya? Así que eso es el ejercicio. Básicamente, ¿qué vimos acá? Nos acordamos de que cuando había un diámetro, se cumplía la relación de que ese ángulo en verdad era un ángulo recto del triángulo. Después vimos que teníamos dos ángulos del triángulo, puro sacar el tercero, y cachamos que ese ángulo, el que calculamos, era un ángulo inscrito. Y con eso pudimos ver el arco. ¿Ya? ¿Alguna duda? Seguimos. Ya que estés bien, Miguel, igual va a quedar grabado todo esto. No, Ya. sí. Ya, súper bien. Entonces sigamos, ya queda poquito. Paciencia. Queda el último teorema, un ejercicio y estamos listos. Con ánimo. Chao, que estés bien. Sí, ya un poquito larga la clase, pero no hay problema. Ya que estén bien. Ya, los últimos teoremas y estamos listos. Entonces, teoría. ¿Qué nos dice acá? Tenemos dos cuerdas que se intersectan. El punto P. Dos cuerditas acá, la cuerda AB, cuerda CD. ¿Qué propiedad tenemos? Que como que la mitad de una cuerda por la otra mitad es igual a una mitad de la cuerda por otra mitad. Así lo pueden ver. Onda, tengo esta mitad por esta mitad, va a ser igual que esta mitad por esa mitad. Es exactamente lo que está aquí en la fórmula. ¿Ya? No es nada más que eso. Entonces, seguimos. Caso del teorema de las cuerdas paralelas. ¿Ya? Ahora no tenemos intersección, hay dos cuerdas de nuevo, pero ambas son paralelas. ¿Ya? AB con el DC. ¿Qué se va a cumplir acá? Que los arcos van a ser iguales. ¿Qué arcos? Los que están, o sea, ese arco y ese arco. Estos van a ser iguales. Y por tanto, los otros también son iguales. Sobre el azulito. Eso también se cumple. ¿Ya? Continuamos. Teorema de las secantes. En este caso tenemos dos secantes, ¿ya? Que se intersectan en el punto afuera de la circunferencia. O sea, en el punto P. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Que el punto, el segmento como, pueden pensarlo como de afuera de la circunferencia, por toda la secante, por todo esto, es igual al de afuera por todo eso. ¿Ya? Ese es el otro teorema. Hay una mezcla de los dos anteriores. ¿Te refieres con los dos anteriores? ¿A los de las cuerdas? ¿Tomás? ¿Una mezcla de los anteriores? Creo que no.
no recuerdo. A lo mejor si en un ejercicio hay como, no sé, eran los dos juntos, tal vez, no sé. O a lo mejor te estás confundiendo con otros, no sé. Sinceramente no recuerdo en que haya más teoremas. Hay ejercicios que se mezclan. Podría ser, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, mira, podemos inventar una hora, de hecho. Por ejemplo, ya, acá tengo dos cuerdas paralelas, ¿cierto? El AB, el CD. Eso estaría claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, ¿sabes qué? Ahora voy a meter otra cuerda. Una cuerda ahí y una cuerda acá, suponte. No sé cómo lo podría explicar bien, pero en ese caso podría ocupar el otro teorema igual, ¿cachai? O si, no sé, tomo una cuerda acá y una cuerda allá. Pues estoy rayando demasiado, perdón. No sé, una cuerda allá y una cuerda acá, ¿cachai? El punto es que tienen que tener claro cada teorema por sí solo, y puede dar que se mezclen, pero tienen que tener cuidado con analizarlo por parte. Si se fijan, en el ejercicio anterior ocupamos como 3 tipos de ángulos, pero lo analizamos por parte. Este es un tipo de ángulo, ya, teorema. Este es otro tipo de ángulo, teorema, ¿ya? Entonces, eventualmente podrían mezclarse, pero hay que tener cuidado con ir analizando parte por parte, ¿ya? Igual voy a buscar si encuentro alguno y a ver si te lo mando por WhatsApp. Pero podría pasar, yo creo. No sé, puede pasar cualquier cosa. Ya, ¿más dudas? Seguimos. Voy a continuar, si tienen dudas me paran. Ya, este también lo vimos, y nos faltaría el último. Teorema de la tangente y secante. Entonces, ¿qué nos dice esto? De no tener una secante acá abajo, como el caso anterior, pero ahora no se intersecta con una secante, sino con una tangente, ¿ya? Que es la que está acá. Pues se fijan, toca solamente un punto. ¿Qué va a pasar aquí? Ahora no tenemos una relación. La anterior es exactamente lo mismo, la parte de la secante es lo mismo. La parte que nos decía, que el segmento de afuera de la secante, por toda la secante, va a ser igual a ¿qué? ¿A qué parte va a ser igual ahora? A esta parte de la tangente. Y eso al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo mismo que la fórmula de acá arriba. Eso nos está diciendo. Y ahí terminamos con los teoremas. Viene un ejercicio. ¿Dudas de esos teoremas? Ya queda poquito, chiquillos, ánimo. Ya, súper. Ya, entonces ahí tenemos cuerdas intersectadas, cuerdas paralelas, secante y tangente. Entonces veamos este ejercicio. ¿Cuánto mide AB en la siguiente figura? ¿Cuál le ocupamos acá? El teorema de las cuerdas. Ya, de las cuerdas que se intersectan o las paralelas. Las que se intersectan. Ya, súper bien, porque se están uniendo las dos cuerditas, por cierto, se están juntando. Entonces, se están juntando en este punto. ¿Qué nos decía? Ese teorema, oh, mira, aquí alguien dijo algo. Ahí, cuidado con las alternativas, revisen el cálculo. Ya, entonces, ¿qué nos decía ese teorema? Que en las cuerdas, el teorema de las cuerdas nos dice que una parte de la cuerda multiplicada por la otra es igual a parte de la cuerda multiplicada por la otra parte de la cuerda. Ya, como que las divido en dos. ¿Ya? Entonces, apliquemos el teorema, no, solamente hacer eso. Entonces, en este caso sería el segmento amarillito, x más 1 por el otro lado tengo 1. Eso sería una cuerda. Ahora la cuerda verde tenemos x más 2 por el otra parte del segmento 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Multiplicamos. Acuérdense aquí, cuando tengo una suma y tengo un número solito, lo multiplico por cada uno. Ya tengan cuidado ahí. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Bueno, es por 1, así que esto me queda igual. En el otro caso, multiplico 1 por 1. Entonces, 2 por x, 2x, más 2 por 2, 4. Ahí sigo resolviendo. Agrupo todo para un lado, todo para otro lado, peras con peras, manzanas con manzanas, y estamos. Entonces, voy a pasar restando la x. Y ahora paso restando el 4.
¿Y qué pasó aquí? Tengo que la x me dio menos 3, ¿ya? Ahora, ¿qué nos preguntaban por el valor de la x o por qué nos preguntaban? Nos preguntaban por el valor de todo el segmento, ¿ya? Del segmento AB. ¿Y qué era AB? Si se fijan, es la parte, todo lo amarillo, pues. Sería x más 1 más 1. Más 1. ¿Y cuánto era x? Era menos 3. Y ahora sumo más 1 más 1. ¿Y cuánto? Menos 3 más 2 sería menos 1. ¿Y tiene sentido que un segmento valga menos 1? Por ejemplo, si les digo, no sé, compré una cuerda de menos 3 metros. ¿Tiene sentido que tengan medidas negativas? No, ¿cierto? Como que es raro. ¿Qué me da longitud negativa? Es como en física cuando hablamos de un tiempo negativo, ¿cierto? Profe, multiplíquelo por menos 1. ¿En qué parte? Profe, el menos Dime. 1 multiplíquelo por dar 1. Ya, pero espérame, ¿de dónde sacaste el menos 1? Como, ¿por qué tendría que multiplicarlo por menos 1? El ¿En qué menos parte 1 salió? que dio, el número que dio el menos 1, para que positivo multiplíquelo por menos 1 y va a dar 1. Ya, pero hay que tener cuidado, porque yo puedo multiplicar cosas, sumar cosas, no sé, hacer cuestiones, cuando tengo una ecuación, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de acá arriba, tengo una igualdad, tengo dos cosillas, tengo una balanza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Por ejemplo, resté x, después le resté 4, podría haber multiplicado, no sé, más cosas. Pero en este caso no tengo una ecuación. Bueno, yo lo escribí así para el lado, pero lo que tengo en verdad es solamente un valor, ¿ya? El x más 1 es un valor, que es el mismo al lado. Yo no puedo llegar a multiplicarlo, ¿ya? ¿Se entiende o no la idea? Porque si yo multiplico por menos 1, también tendría que multiplicar todo esto por menos 1 y me cambiaría todo al final, ¿cachai? Entonces, no puedo hacer eso. Entonces, este es el resultado que me dio. Es como si yo te dijera, pucha, súmame 5 más 2, ¿cachai? Me dio 7. Y yo no puedo hacer nada con eso porque es lo que me dio, ¿cachai? Es diferente en el caso de arriba, que yo tenía una ecuación. Cuando estoy trabajando con ecuaciones, claro, ahí puedo hacer prácticamente lo que yo quiera porque es una igualdad, ¿cachai? Puedo balancear cosillas, tengo una balanza. Digo, sumo acá, resto acá, ¿ya? Divido, multiplico, filo. Pero aquí no. Aquí, que dio menos 1. Ese es el resultado y está bien. Ya no hay ningún problema con eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? Como no tiene ningún sentido esta cuestión, porque no puede haber una longitud negativa. Entonces nos fijamos en la alternativa, y hay una alternativa que dice, como no hay respuesta o no se puede terminar. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que sea negativo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Ya, súper. ¿Todo bien con este ejercicio? La multiplicación del menos 1 se utiliza cuando hay expresiones algebraicas, ¿cierto? Claro, pero tienes que tener cuidado que tiene que ser, por ejemplo, ya, a ver, ¿en qué casos puede ocuparlo? Que a lo mejor yo lo embarré con escribirlo así como para el lado, que puede parecer una ecuación. Cuando Pero, x es negativo. claro, pero por ejemplo, ya yo tengo este caso, no sé. Pucha, perdón. Ya. Por ejemplo, este caso de acá, el que estaba ahí arriba. Supongamos que yo dije ya, no quiero que quede negativo, ¿ya? Entonces, yo tenía, por ejemplo, x más 1 igual a 2x más 4. Estoy trabajando con una ecuación, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, podría haber pasado restando la x, ¿ya? Entonces me habría quedado, por ejemplo, menos x es igual a 3, ¿cachai? Podría haberlo despejado así, por ejemplo. Y en este caso está bien despejado, pero tú me decís como, pucha, pero no llegaba al mismo resultado. Claro, ¿qué puedo hacer aquí? Como estoy trabajando en igualdad, una ecuación, aquí puedo hacer cosas. Entonces ahí está lo que tú decías, como ya, la x está negativa, no puede estar negativa, multiplicamos todo por menos 1. Y ahí nos quedaría x es igual a menos 3. ¿Cachai? Entonces en ese caso lo podemos hacer, pero porque estábamos trabajando, de ahí tú podías hacer más cosas, porque mientras lo hagas a los dos lados igual, no hay ningún problema.
pero cuando tienes como un valor solito, no. ¿En qué otros casos? Si, por ejemplo, fracciones. Si, por ejemplo, nos hubiera dado como resultado, no sé, 3 partido en -5, suponte, ¿ya? Yo en ese caso, como es una fracción, puedo multiplicar de alguna manera. Chao, Benjamín, bien, sí, no nos quedan más ejercicios por si acaso. Con esto terminaba la clase. De hecho, aquí dudas. Si quieren, se podrían meter al Menti para contarme una retroalimentación. Eso igual me gustaría. Después yo la leo ahí solita, son respuestas anónimas. Así que yo ahora doy por finalizada la clase. Muchas gracias por venir. O perdón, se lo envié a alguien privado. Les voy a enviar ahora. Si se pueden meter al Menti, estaríamos muy agradecidos porque nos sirve harto. Si la encontramos muy lenta, muy rápida, no sé, más ejercicio, menos ejercicio. Nos van contando para poder ir mejorando a su gusto. ¿Ya? Muchas gracias por venir, se pasaron. Yo por mientras voy a seguir explicando esto. Pero ya está oficialmente terminada la clase. Ya, entonces, ¿en qué otro caso, por ejemplo, podría haberlo hecho en caso que tenga fracciones? ¿Ya? Aquí yo podría haber multiplicado, por ejemplo, porque está lo de amplificar, lo de simplificar, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, en este caso, que yo tengo una fracción, puedo hacerlo y decir como ya, ¿sabéis qué? Quiero multiplicar aquí por -1 y aquí por -1. Entonces esta fracción es lo mismo que -3/5, ¿cachai? Como para sacar el menos de abajo, ¿cachai? Entonces, ¿en qué casos puedo hacer esas cosas? Cuando tengo, como el caso de la izquierda, o cuando tengo fracciones, ¿ya? Pero si son números solitos o resultados solos, independiente que sean con letra o número o lo que sea, no lo podía hacer, ¿ya? No sé si queda más claro. Sí, igual es bueno aprender igual. Pero en ecuaciones igual se puede ocupar el por -1. Claro, sí, pues, sí, súper bien. Claro, por ejemplo, ahí tengo una igualdad, pero podría tener una desigualdad, ¿cachai? No sé, pues, menos, o menos estricto, menor o igual, mayor o igual. En las inecuaciones también eso cuenta. Sí, súper bien. No sé si alguien más tiene como alguna duda, o si te quedó Yo, claro eso, no sé. yo tengo una duda chiquitita. El diámetro igual era distinto en las dos rectas, porque como eso era x más 2 era un diámetro y x más 1 era un diámetro y eran desiguales. Eso Súper también bien puedo haber la hecho, puedo observación. marcar la D, ¿no? Exacto, muy bien, porque ya, aquí nos decía el compañero que él se dio cuenta que estas cuerdas pasaban por, no, espérame, no, estamos mal. Perdóname. No. Porque yo en ningún momento dije que ese era mi centro, ¿ya? Yo lo que marqué en azul es el punto que se intersecta. Entonces en ningún momento dije que ese es el centro. Entonces esos pueden o no pueden ser diámetros, ¿cachai? Pueden ser cuerdas cualquiera. En el caso que yo te hubiera dicho que ese es mi centro, claro, ahí como efectivamente estos son diámetros y no tiene sentido que los diámetros sean diferentes, ¿cachai? El pensamiento está bien, pero hay que tener cuidado con asumir algunas cosas, ¿cachai? En el caso podríamos haber asumido que ese era el centro de circunferencia. No sé si entiendes lo que voy. Sí. Ya, pero igual está súper bien pensarlo, como para otro ejercicio podríamos haber pensado eso, ¿cachai? Como si ya estaba en el centro, claro, era un muy buen argumento. Sí, súper bien también por el pensamiento. ¿Alguien más estaba hablando? Yo, en la parte azul dice x más 1 por 1. ¿Y por qué en la parte roja dice x más 1 y no por 1? En la parte azul. Arriba. Espérame, déjame ver si ya caché lo que estás diciendo. No, lo que pasa es que arriba dice, hay una expresión, En esta parte. y arriba en azul, pero luego en la roja cambia. Ya no se multiplica por 1, sino se suma por 1. Perfecto, esto de acá. Ya entiendo lo que van. Entonces estamos hablando de diferentes cosas. En la parte azul, lo que estábamos haciendo, en toda esta parte, aquí aplicamos el teorema. ¿Ya? ¿Qué nos decía el teorema? Ya, Tomás, anda nomás. Muchas gracias por venir y por participar. Gracias a todos por venir. Gracias, igual a ustedes. Ya, entonces, volviendo con tu duda, perdón. En ese caso, en el caso azulito, lo que yo hice con azul, estábamos hablando del teorema, ¿ya? ¿Qué teorema nos decía? Que estos segmentos que yo puse, por ejemplo, los dos amarillos, se multiplican, ¿ya? Y los verdes se multiplican. Mira, déjame ver si me puedo retroceder 2 segundos. Pucha, no se ve nada, pero ya, ese es el teorema, ¿cachai?
ese teorema que yo tengo que multiplicar los segmentos, ¿vale? Ahora, lo que yo hice en el rojo, ya no estoy hablando del teorema, estoy hablando de otra cosa. Yo apliqué el teorema para descubrir cuánto me valía el x, ¿ya? Y con eso llegué a que x vale menos 3, ¿ya? Ahora, ¿qué hice en lo rojo? En lo rojo dije, pucha, tengo el valor de x, pero en verdad no tengo idea que me están preguntando, como que, ¿de qué me sirve x, cachai? Y ahí yo me fui a la pregunta, dice, ¿cuánto mide el segmento AB en la... Entonces dije, ya, en verdad, no me estaban preguntando por la X, sino que me estaban preguntando por cuánto valía un segmento entero, el segmento AB, ¿cachai? Yo dije, ok, el segmento AB es todo esto, ¿ya? Y ahí me di cuenta que como aquí lo partí en la mitad, estoy rayando demasiado, perdón, este valor era la parte como de la A hasta ese puntito, y este valor era de ese puntito al B. Entonces dije ya, para calcular el valor de AB completo, tengo que sumar los dos. ¿Sí? Entonces estábamos haciendo diferentes cosas, por eso hice diferentes cosas. Lo azul de multiplicación era porque el teorema me dice que tengo que multiplicarlos. ¿Ya? Lo rojo, lo que estaba haciendo en verdad, sumar las dos partes de la cuerda para saber cuánto vale la cuerda. Claro. Sí, sí, se entiende. Ya, súper bien. Eso era. Sí, creo que tampoco lo dije, así que gracias también por aclararlo. Si alguien más tenía la misma duda. Sí, se ha entendido. Ya, súper bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? O... No, yo Digan nomás, no hay ningún problema. Muchas gracias por la clase, que estés bien. Muchas gracias también. Ningún problema. Natalia, Danitza, ¿tienen más dudas? Si tienen dudas, háganmelas nomás, no hay ningún problema. Yo aquí no tengo drama. Ya, súper. No hay ningún problema.